Vamos a empezar la exposición del grupo número 1 con una breve definición de violencia. La violencia, según la Organización Mundial de la Salud, es el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. La OMS clasifica la violencia en violencia autoinfligida, comportamiento suicida o autolesiones, violencia interpersonal, violencia familiar, que incluye menores, parejas y ancianos, así como violencia entre personas sin parentesco, y la violencia social, que puede ser de tipo política y económica. La OMS también clasifica la violencia según su naturaleza, que puede ser la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica. La familia es la principal forma de organización de los seres humanos. Es una agrupación social basada en lazos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos, o el establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio. La violencia familiar puede adoptar muchas formas, pero involucra el uso de la intimidación y amenazas o conductas violentas para ejercer poder y control sobre otra persona. En las situaciones de violencia familiar existen dos roles: uno activo, el maltratador, y otro pasivo, de quien sufre el maltrato. En general, la persona abusiva es el sexo masculino, y las mujeres a menudo son las víctimas. Sin embargo, la violencia familiar también se produce contra los hombres. El maltrato infantil de personas mayores y de hermanos también se considera violencia familiar. La que se manifiesta la violencia familiar es la violencia física. ¿Qué es la violencia física? Son todos los castigos físicos, formas de tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, además de la intimidación. ¿Pero qué es el castigo físico? Se refiere a todo castigo que utilice la fuerza física con el fin de causar dolor, malestar, por leve que sea. En la mayoría de los casos, se trata de pegar a la pareja cónyuge y a los niños. En la actualidad, la violencia física se da comúnmente de hombre a mujer, aunque también existen casos contrarios. Sin embargo, esta violencia también la pueden ejercer hacia los niños, y ya se estaría hablando de un caso de violencia infantil. Esta violencia se ejerce con el fin de intimidar a la familia y mantener una posición dominante en esta. En la actualidad existen diferentes organizaciones en el Perú para combatir la violencia física, como la de MUNA, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Centro de Emergencia Mujer. Violencia psicológica es una forma de agresión sin contacto físico. Estas ocasionan daño a nivel emocional en la víctima, generalmente es de forma verbal. Dentro de sus manifestaciones tenemos las amenazas, los gritos, los insultos, humillación, el chantaje contra la víctima. Los principales tipos tenemos la violencia a la mujer, donde se le descalifica a la mujer, se le minimiza. Tenemos el bullying, donde en los colegios, escuelas, a un niño, todos sus compañeros lo descalifican. De la violencia familiar también vemos como un elemento de la familia se le humilla, se le maltrata. En el trabajo tenemos el moving. Anecdóticamente yo vi como un jefe le obligaba a preparar el café a un subordinado. En los efectos directos tenemos el miedo, la ansiedad, la tristeza, depresión, agresividad, aislamiento social y muy posiblemente el suicidio. ¿Y cómo podemos evitarlo? Educar con respeto, solucionar problemas asertivamente, buscar apoyo psicológico. Violencia psicológica es una forma de agresión sin contacto físico. Estas ocasionan daño a nivel emocional en la víctima, generalmente es de forma verbal. Dentro de sus manifestaciones tenemos las amenazas, los gritos, los insultos, humillación, el chantaje contra la víctima. Los principales tipos tenemos la violencia a la mujer, donde se le descalifica a la mujer, se le minimiza. Tenemos el bullying, donde en los colegios, escuelas, a un niño, todos sus compañeros lo descalifican. De la violencia familiar también vemos como un elemento de la familia se le humilla, se le maltrata. En el trabajo tenemos el moving. Anecdóticamente yo vi como un jefe le obligaba a preparar el café a un subordinado. En los efectos directos tenemos el miedo, la ansiedad, la tristeza, depresión, agresividad, aislamiento social y muy posiblemente el suicidio. ¿Y cómo podemos evitarlo? Educar con respeto, solucionar problemas asertivamente,
buscar apoyo psicológico. Intrafamiliar. La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados. La violencia sexual implica el uso de la fuerza física, la coerción o la intimidación psicológica. El abuso sexual intrafamiliar está considerado uno de los delitos más traumáticos para las víctimas, puesto que a la violencia del hecho en sí se agrega la ruptura de vínculos hacia lo familiar como un sitio de resguardo. Encuestas internacionales declaran que el 80% de las personas, ante la percepción de un peligro, recurrirían a su familia o a su hogar por refugio y protección. Sin embargo, para muchos niños y mujeres, el hogar y el ambiente familiar son lugares en los cuales es más probable que sean víctimas de violencia, malos tratos y delitos relacionados con su integridad sexual. Ejemplos de este tipo de violencia serían violación o intento de violación y besos o caricias no deseadas. La violencia familiar son todos los actos de agresión que se producen en el seno de un hogar, es decir, la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar, por parte de uno de los miembros contra otros, contra alguno o contra todos ellos. Incluye casos de violencia contra la mujer, el maltrato infantil y la violencia contra el hombre. Las estadísticas de violencia contra la mujer dan cuenta de la importancia del tema y de la necesidad del mejoramiento de las políticas sociales de promoción y de protección de la mujer y de la familia. Según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los casos de violencia reportados hasta mayo del 2021 son como se indica en la tabla, siendo mayoritariamente hacia la mujer y en las ciudades más pobladas del Perú. También tenemos un cuadro de disgregación por edades donde apreciamos que hay un mayor número de casos contra los adolescentes. También apreciamos el ascenso de casos de violencia a través de los años. Aclarar que los datos del 2020 están incompletos por la pandemia y los del 2021 son solo hasta mayo del presente año. Causas de la violencia familiar. Los factores que originan la violencia familiar pueden ser muy variados. La intolerancia es uno de esos factores o causas. Cuando las personas no son educadas para tolerar, para aceptar, terminan volcándose violentamente contra otras. De igual forma, la falta de control de los impulsos es otra de las causas. Cuando no se ha tenido un buen desarrollo de vínculos afectivos, las personas no son capaces de establecerlos. Por lo tanto, adoptan conductas agresivas. Otra de las causas es la incapacidad de resolver problemas. Existen otras causas como el alcohol o el consumo de las drogas, y todas estas causas pueden evitarse o corregirse con la ayuda de un psicólogo. ¿Cómo combatir la violencia familiar? Para poner fin a la violencia familiar es necesario prohibir legalmente toda forma de violencia en un marco de una ley de protección. Además, se requiere diseñar e implementar una estrategia integral de prevención e intervención temprana en casos de violencia, especialmente en el interior de la familia, espacios donde ellos tienen que ser protegidos y cuidados. Asimismo, es necesario desarrollar planes de formación continua para técnicos profesionales de las áreas de salud y educación que trabajan directamente con niños y niñas para que cuenten con herramientas que les permita prevenir la violencia, detectar y derivar programas especializados para aquellos casos que requieran atención. La UNICEF desarrolla acciones para crear conciencia en la sociedad sobre los efectos negativos que tiene la violencia familiar y promueve su erradicación. En el contexto, diseña campañas para generar conciencia sobre los efectos negativos de la violencia familiar y colabora con las instituciones del Estado para que entreguen apoyo a las familias que presenten dificultades en la crianza y utilización de violencia sistemáticamente. Por eso es mejor prevenir que lamentar.